Vamos entonces a hablar de las pruebas de independencia. Las pruebas de independencia son 5 las que vamos a revisar, que son pruebas de corrida arriba y abajo, corrida y abajo de la media, la prueba de póker, la prueba de series y la prueba de huecos. Vamos a revisar la primera y recuerden que como todo esto está basado en cuestiones estadísticas, siempre partimos de proponer una hipótesis y la hipótesis es que los números van a ser independientes o no van a ser independientes, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que los números sean independientes. Bien, entonces, la prueba de la corrida arriba y abajo, a ver, espérenme que algo pasó. Tengo un problema aquí técnico con la presentación, déjenme ver cómo lo solucionan. Lo que pasa es que esta presentación originalmente la tengo en Keynote y he tenido problemas para compartirles la pantalla de Keynote en Zoom, entonces la pasé a PowerPoint, pero cuando le importé algo sucedió porque no se ve. No sé si tenga que ver la cuestión de las fórmulas. Bueno, a ver, déjenme. Ahorita quiero pensar que se está viendo en negro la pantalla, ¿verdad? ¿O si se está viendo la presentación? ¿Alguien me Se puede está viendo la escribir? presentación de PowerPoint. ¿La de PowerPoint? Sí, A se está ver, a ver. viendo. Ahora ya no. Supone que había cambiado de... Ahorita, ¿cómo se ve, por favor? Se ve la pantalla oscura. ¿Sí se ve? ¿Se ve negra? Sí. No sé qué le pasa al Keynote que ese no deja compartir. Ahorita ya se ve las diapositivas. Ajá, sí, el problema es cuando le doy a iniciar la presentación es cuando se deja de... Pues ahora tendrá que ser así. Yo creo. Bueno, ahorita se ve completa, ¿no? Nada más que sí se ve el contador y como la presentación del presentador, quiero pensar. Sí, exactamente. Bueno, pues lo vamos a revisar así. Entonces, ok. Bueno, continuamos. Entonces les decía, la primera prueba que vamos a revisar es la prueba de la independencia. La prueba de la independencia realmente lleva 3 pasos. El primero dice que hay que crear una secuencia llamada S de unos y ceros, considerando las siguientes condiciones. Voy a tomar el valor aleatorio y si es menor al anterior, lo voy a sustituir por un cero. Si tomo el número aleatorio y es mayor al anterior, lo convierto en 1. Ajá. Entonces, ya que se tiene toda esa secuencia de unos y ceros, ahora hay que contabilizar el número de corridas observadas, que sería identificar la cantidad de, por ejemplo, de ceros consecutivos o de unos consecutivos. Con esos valores, entonces ya podemos calcular en el paso 3, con la ayuda de estas 3 ecuaciones, el valor de z, que sería mi estadístico. Primero hay que irlo haciendo por partes. Se calcula el valor de mu
y el valor de sigma, utilizando estas dos ecuaciones. Por último, se obtiene el valor de z y ese es el que yo voy a utilizar para compararlo contra el valor de la tabla de z alfa entre 2, que este es el mismo que ya habíamos utilizado en la prueba de la uniformidad. Si el valor entonces dice que es mayor, se concluye que los números no son independientes. Si es menor, se dice que sí son independientes. Vamos a verlo entonces con un ejemplo. Yo tengo esta secuencia de números aleatorios que generé. El primero, que es el punto 89, lo tengo que comparar con el anterior. No hay anterior, entonces a este no lo puedo sustituir. Pero el segundo, que es punto 26, ¿es menor a punto 89? Sí, entonces lo voy a sustituir por un 0. Ajá, que es el primer 0 del conjunto ese que está abajo. ¿Sí se ve el apuntador del mouse? Sí, sí se ve. Ok. Entonces paso al tercer número, punto 01. ¿Es menor a punto 26? Sí, entonces se sustituye por un 0. Paso al siguiente, punto 98. ¿Es menor a punto 01? No. Entonces lo sustituimos por un 1. Luego nos vamos con el punto 13. Es menor a punto 98 y lo sustituimos por un 0. Y así de manera consecutiva, este es menor que este, lo sustituimos por un 0. Punto 69 es mayor que punto 12, entonces va a ser 1. Punto 11 es menor a punto 69 y se convierte en 0. Y así sucesivamente. ¿Sí se entiende esta parte? Bueno, Sí, sí se ya entiende. que, ya que tengo yo entonces esta secuencia de unos y ceros, ahora tengo que contabilizar cuántas secuencias hubo. Por ejemplo, estos dos primeros ceros es una secuencia. El uno solo es la segunda secuencia. Los dos ceros siguientes es la tercera, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos la 7 de 3 ceros. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Hubo 14 secuencias consecutivas. Y ese va a ser mi valor observado, que sería 14. ¿No hay dudas acá? Bien. Bueno, pues si no hay dudas, ese es el primer paso que tenemos que ejecutar nosotros en este algoritmo. Vamos a verlo ahora ya con un ejemplo completo. Yo tengo 40 números aleatorios y quiero comprobar con un grado de aceptación del 95%, utilizando la prueba de las corridas arriba y abajo, si son independientes. Entonces el primer paso es tomar estos números y generar las secuencias de unos y ceros. Ajá. Entonces, si yo tengo 40 números, por lógica, mi secuencia de unos y ceros va a ser 39. Va a haber uno menos. ¿Por qué? Porque el primero, recuerden que no tengo con quién compararlo. Entonces, ese es el único que no voy a poder sustituir. De ahí en adelante el segundo sí, así sucesivamente. Entonces, ya teniendo las secuencias de unos y ceros, yo contabilizo. Aquí tenemos la primera corrida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Qué es lo que está acá, no? Tenemos 24 corridas y el alfa, recuerden que se calcula restándole, ya sería el 100% al 95 o restando 1 a punto 95. Entonces mi alfa es de 5%. Entonces, lo que resta ya es muy fácil porque lo que hay que hacer es sustituir en las ecuaciones que ya les di los valores. Entonces, n representa la cantidad de números aleatorios y de esta manera es como se calcula el valor de mu. Y también el valor de sigma. Entonces, aquí nada más hay que tener cuidado porque el valor de sigma está elevado al cuadrado y en la tercera ecuación se utiliza sin elevarlo al cuadrado. Por eso es que aquí adentro se le saca la raíz cuadrada. De ahí para allá
se toma el valor que nos dio el valor observado, que fueron 24, y se le va a restar el valor de mu que obtuvimos aquí arriba, que es 26.33, y se divide entre el valor de sigma, pero con la raíz cuadrada, porque aquí está representado al cuadrado y aquí se está utilizando directamente el valor sin que esté elevado al cuadrado. Y si se dan cuenta, está entre dos barras, que significa que tiene que ser el valor absoluto. Y entonces con este valor es el que a mí me va a permitir determinar si pasa la prueba o no. Entonces, nuestro estadístico obtenido fue 0.8954. De acuerdo a la tabla de normal estándar, que si recuerdan yo les dije, ustedes siempre que utilicen alfa al 5% o 95% de confianza, casi que te vas a aprender que siempre el valor de Z es 1.96, que fue el que se obtuvo de la tabla en el ejemplo de uniformidad para sacar la media. Entonces, como este valor es menor, el 0.89 al 1.96, entonces se dice que no se puede rechazar que los números del conjunto RI son independientes. Por lo tanto, esta prueba sería, más bien esta secuencia de números sí sería apta para utilizarse en una prueba de simulación. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Creo que no. No hay dudas porque los van a tener que programar, ¿eh? Pues, sí. Muy bien. Bueno, el siguiente que vamos a ver es el de la prueba de corrida arriba y abajo de la media. Este realmente es muy similar, solo lo que cambia es cómo se está calculando el número de corridas observadas. Si se dan cuenta, el primer paso, nuevamente es sacar las secuencias de unos y ceros, nuevamente ahora considerando que en el caso anterior, si recuerdan, el valor se volvía cero si el número RI era menor al anterior. Entonces aquí dice que va a ser cero si RI es menor a cero y 1 si RI es mayor o igual a 0.5. Aquí tengo una duda, no sé si esa fórmula está bien, ahorita se las ratifico, por favor. Creo que en el ejemplo se va a notar, si no me equivoco, aquí es 0.5. Si es menor a 0.5, queda 0. Y si es mayor o igual a 0.5, va a ser 1. Sí, exacto. Aquí hay un error en esta parte, aquí debe ser 0.5. Entonces, si el valor está abajo de la media es 0. Y si está igual o arriba de la media, va a ser 1. Ya que se obtuvieron los valores, entonces nuevamente se va a determinar el número de corridas observadas y otra vez con el apoyo de 3 ecuaciones vamos a calcular el valor de Z. Ajá, entonces ahorita eso lo vamos a detalle en el ejemplo. Nuevamente, aquí ahora fíjense, si se dan cuenta necesitamos calcular un intervalo. El valor que yo obtenga tiene que caer entre dos valores, que sería el valor de Z negativo y Z positivo. Si el valor cae dentro, decimos que el conjunto de números son independientes. Si no cae dentro de ese rango, no podemos aceptar que sean independientes. Bien, entonces, otro ejemplo pequeño para entender cómo se genera la secuencia S. Punto 67 es mayor o igual a 0.5, entonces queda en 1. Punto 62, que también es mayor o igual a 0.5, queda en 1. Pero 0.05, que es menor, se convierte en 0. 0.49 en 0 y así sucesivamente. Ahora que ya tenemos la secuencia de unos y ceros, vamos a calcular las secuencias de las corridas. Por ejemplo, aquí tenemos una con los dos primeros unos, 2, 3, 4 y 5. Son 5 corridas. Y tenemos que calcular el valor de N0 y N1. ¿Ese cómo lo calculamos? Pues tenemos que contar cuántos unos hay y cuántos ceros hay. El valor de ceros es 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el valor de unos también está en 5. 1, 2, 3, 4 y 5.
Bueno, ahora un ejemplo ya más grande, ya entendiendo esa parte. Nuevamente tenemos ahora en este caso 50 números aleatorios y hay que utilizar la prueba de corridas arriba y abajo de la media con un nivel de aceptación del 95%. Entonces, de todos los números vamos sacando la secuencia de unos y ceros. Ya que tenemos la secuencia de unos y ceros comparando contra el punto 5, contabilizamos cuántas corridas hay. Hubo 24. Y contamos cuántos ceros hay. Hay 23. Contamos cuántos unos hay. Son 27. Y recuerda que alfa es restarle 100, al 100% el valor de aceptación que estoy buscando. Entonces, 100 menos 95, el valor de alfa queda en 5. Ahora hay que utilizar las fórmulas. Y nuevamente, si se dan cuenta, las fórmulas son muy simples porque hay que multiplicar 2 por el número de ceros, que es 23, por el número de unos, que es 27, y luego dividir eso entre la cantidad de números aleatorios que son, y hay que sumar un medio. Eso nos da 0.2534. Para el valor de sigma, hay que multiplicar 2 por el número de ceros, el número de unos, y eso multiplicarlo igual por el valor de ceros y unos, pero restándole el valor de la cantidad de números aleatorios que tengo. Entonces aquí hay que tener cuidado porque primero se realizan estas dos operaciones, que es 23 por 27 y restarle el 50, y después ya multiplicarlo por esta parte, ¿no? Estoy verificando, a ver aquí algo no me concuerda. Ajá, miren, aquí se multiplica por 2. Es decir que en esta parte, aquí hubo un error porque aquí va un 2. Lo vamos a corregir para que no quede duda de dónde estaba el error. Es aquí. ¿Sale? Entonces, aquí me faltaba un 2. ¿No es cierto? Aquí faltaba este 2. Y bueno, con eso sacamos el valor de sigma, que nuevamente está elevado al cuadrado. Cuando yo lo utilice acá abajo en z, me está pidiendo que no esté elevado al cuadrado, entonces se le vuelve a sacar la raíz. Y ya nada más es una resta y una división para obtener clicando. El valor obtenido es menos 1.24. Entonces, aquí hay que también corregir esta parte. 0.2488. Es 84. Y entonces este valor está dentro de los rangos que sería mi valor de confianza, que recuerden que ese mientras sea 95 no cambia, que sería el 1.96. Ya sea viéndolo del extremo izquierdo o derecho, nada más es ponerlo en negativo. Entonces con eso yo puedo decir que al estar entre ese rango, el conjunto de números aleatorios son independientes. ¿Dudas o preguntas de este segundo test de prueba de independencia? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Yo, profesor, A ver, dígame. en las fórmulas, los valores, entonces, ¿cómo los obtuvo? En la anterior diapositiva.
¿Esta? Ajá, ¿En esta diapositiva? sí, en esa. N0 y NI, recuerda que dijimos que N0 era la cantidad de ceros que había en la secuencia que se generó y N1 es la cantidad de unos. Entonces, la frecuencia observada de las corridas es 24, los números de 0 son 23 y los números 1 son 27. Entonces, con esos tres valores, tú ya vas a poder sustituir aquí en la fórmula. Mira, tenemos un 2, sustituimos, el número de ceros fue 23, el número de unos es 27 y n es la cantidad de números aleatorios en total que tengo, que son 50. Acá para esta fórmula nuevamente sustituyes la cantidad de ceros, la cantidad de unos, la cantidad de números totales, que son 50. Aquí otra vez son 50 elevado al cuadrado por 50 menos 1. Y con estos dos valores que obtienes de mu y de sigma, los puedes sustituir en z. La C0, que sería el número de corridas, ya lo tenemos aquí, ¿no? Fue 24. Menos el valor de mu dividido entre el valor de sigma, y así es como obtenemos el valor de z. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una duda. En la anterior diapositiva, donde están las interacciones, no sé cómo se llaman, acá en esta, me distraje, ya no supe cómo Ajá. se generaban. En la anterior, ¿Esta? ahí, ajá, y me distraje, ya no supe cómo se generaban los unos y los ceros con los de arriba. ¿Ve que dijo que Pues tenía les que decía hacerlo que, con los intervalos de punto 5 y eso? ajá, a diferencia de la otra, en el ejemplo de corrida y arriba y abajo, tú comparabas contra el anterior. Aquí Ajá. en el de corrida y abajo de la media, tú vas a comparar contra punto 5. Entonces, punto 67 es mayor a punto 5, por lo tanto se convierte en 1. Punto 62, que es mayor a punto 5, también se convierte en 1. Pero punto 05, que es menor, se convierte a 0. Y punto 49, que también es menor a punto 5, también se convierte a 0 y así sucesivamente. Oh, ya. Sí, era mi duda. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Bueno, vamos a comenzar con el siguiente, que es la prueba de póker. La prueba de póker lo que tienes que hacer es tomar cada uno de los números aleatorios y ver si, imaginarse, por ejemplo, en este caso aquí tenemos el ejemplo de un número aleatorio de 5 números. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no sé si alguna vez han jugado póker y tienes que definir cuántos pares, tercias, si formas un póker o una quintilla. Es algo muy similar. En este caso tenemos 2 6. Entonces podemos decir que tenemos un par. Ajá. Ninguno de los demás números se repite. Por ejemplo, el 9 es único, el 5 es único y el 1 es único. Solo los que se repiten son el 6. Y entonces ahí tenemos un par de 6. Entonces las opciones que tenemos es decir que de mi número todos sean diferentes, es decir, ninguno sea igual. O que en este caso, como en el ejemplo, que tenemos un par de 6. O pudiera ser que hubiera dos pares, a lo mejor que hubiera 2 6 y 2 9, se me ocurre. O tener una tercia donde hubiera 3 6, por ejemplo. Podemos tener una tercia y un par. Un póker sería tener 4 números iguales y la quintilla tener los 5 números iguales. Entonces, este ejemplo está pensado si tu número aleatorio que estás generando tiene 5 decimales. Generalmente esta prueba del póker la puedes aplicar
para casos cuando tienes 3, 4 o 5 números decimales. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, en el primero que es .13031, estamos identificando que hay dos unos, tenemos un par de unos y también hay dos tres, entonces tenemos dos pares. Este valor, el número aleatorio quedaría clasificado como 2P, que es igual a dos pares. El siguiente, vemos que tenemos dos nueves, es un par, y tenemos tres ochos, una tercia. Entonces, este ejemplo quedaría clasificado como TP, que es igual a decir que es una tercia y un par. ¿Sí se entiende esa parte? ¿No hay alguna duda? ¿Sí se entiende, claro? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Entonces, ustedes van a tener que utilizar unas tablas que ya están predefinidas para conocer las probabilidades que tiene de que se repartan, bueno, más bien de que se den este tipo de combinaciones. Es decir, si yo solo tuviera tres decimales, puede resultar que en mis tres decimales los tres sean diferentes, que sería TD, o que de esos tres, dos sean iguales y sería un par, o que los tres sean iguales y sería una tercia. En ese caso son las únicas posibilidades de combinación que tengo cuando yo tengo tres decimales. Las probabilidades de esos tres tipos de combinaciones se resumen en que tenemos .72 para que todos sean diferentes, .27 para que me salgan un par y .01 para que me salga una tercia. Es decir, hay más probabilidad de que todos sean diferentes y menos probabilidad de que salga una tercia. Cuando yo quiera calcular el valor esperado para calcular mis números, lo que voy a hacer es tomar esa probabilidad y multiplicarla por n, que hemos manejado que n es el número de aleatorios que estoy comprobando. Entonces, tenemos otra tabla cuando estemos considerando que nuestro número tiene 4 decimales. Y nuevamente, cuando tengamos 4 decimales, puede ser que los 4 sean diferentes, que tengamos un par solamente o tengamos dos pares, que haya una tercia y uno sea diferente y que tengamos los 4 iguales, que sería un póker. Nuevamente están dadas las probabilidades y para calcular la probabilidad esperada tendría que multiplicar esa probabilidad que ya me dieron por el número de aleatorios que tengo que fueron generados. Y tenemos una tabla para 5 decimales. Nuevamente es lo mismo. Aquí, si se dan cuenta, estoy contemplando todos los casos que les puse en el primer ejemplo. Que todos sean diferentes, que haya un par, que haya dos pares, que haya una tercia y un par, que haya una tercia solamente, que haya un pócar y que haya una quintilla, que sean todos iguales. Entonces, nuevamente yo tengo las probabilidades para cada uno de los casos. Y obviamente la frecuencia esperada va a ser calculada por esa probabilidad que yo ya tengo por el número de aleatorios que estoy probando. Entonces, estas tablitas ustedes ya las van a tener que tener predefinidas cuando quieres hacer una prueba de póker, que son estas tres. Generalmente, por eso les decía que si hacemos la prueba de póker, solo la podríamos aplicar cuando mis números aleatorios tengan 3, 4, 5 decimales. Si tienen más o menos, de acuerdo a los libros, pues no es recomendable aplicar este tipo de prueba. Entonces, ya obtenido las frecuencias, la prueba de póker utiliza la distribución de chi cuadrada para determinar si va a pasar la prueba o no. Entonces, la prueba de chi cuadrada que se va a utilizar es dependiendo del número de decimales. Por ejemplo, para números con 5 decimales se utiliza chi cuadrada. Aquí vamos a incluir el valor de alfa y con un grado de libertad de 6. Para 4 decimales lo que va a cambiar es el grado de libertad a 4 y para 2 decimales cambia el grado de libertad a 2. Eso a lo mejor no ha quedado muy claro, pero en el ejemplo lo vamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, miren,
el caso de 5 decimales dice que tiene 6 grados de libertad porque los números se clasifican en 7 clases. Ajá. Si regresamos a la tablita, a esto me refiero con las clases, con las posibles combinaciones. Son 7. De acuerdo a los ejercicios que hemos hecho, cuando calculamos el valor de chi cuadrada, el grado de libertad es el valor de n menos 1. Entonces son, en este caso, 7 clases menos 1 que den 6. Cuando tenemos 4 decimales, tenemos 5 categorías posibles, menos 1 nos queda en 4. Entonces, por eso es que aquí el grado de libertad es 4. Y en el caso de 3 decimales tenemos 3 posibilidades, 3 combinaciones, que sería que nos dé todos diferente un par o todos, o una tercia, perdón. Entonces, en este caso, 3 menos 1 me da 2 y así es como se calculó el grado de libertad que se utiliza para esa prueba. Entonces, el procedimiento consiste en lo siguiente. Se determina la categoría de cada número, es decir, hay que verificar cuántos números se repiten, si hay pares, si hay tercias, y ya que se determina la categoría, se contabilizan y vamos a obtener una frecuencia observada que sería el valor de OI. Y después se calcula un estadístico de chi cuadrada utilizando la siguiente ecuación, que sería restarle la frecuencia esperada menos la observada dividida entre la frecuencia esperada y todo eso sumado. Ajá, entonces se dan cuenta, esto es muy parecido a la prueba de chi cuadrada que ustedes hicieron en uniformidad, solo que ahora, que recuerdan que fue el programa que yo les ayudé a hacer, donde fuimos contabilizando en qué frecuencia caía cada número. Aquí ahora, en lugar de ver en qué frecuencia cae, lo que estamos haciendo es determinar la categoría utilizando el ejemplo de clasificarlos de acuerdo como si fuera un juego de póker. ¿Ah? Obteniendo el estadístico, entonces se dice que si ese estadístico es menor al que está en la tabla de chi cuadrada, entonces no se puede rechazar que los números sean independientes. Caso contrario, sí existe una dependencia. Vamos a ver el ejemplo entonces. Yo aquí tengo 30 números y busco una aceptación del 95%. En el caso del primer número, encontramos que se repite el 1. Entonces tenemos un par. De hecho, si se dan cuenta, aquí en la segunda tabla, ya enfrente tiene en qué categoría quedó clasificado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 unos, quedó en un par. Aquí en este tenemos 2 cuatros y los demás son diferentes, quedó un par. En este de aquí, ninguno se repite, entonces todos son diferentes. Aquí tenemos 3 6 y los dos son diferentes, entonces tenemos una tercia. Tenemos aquí 3 unos y 2 cuatros, entonces tenemos una tercia y un par. Se repite el 8, tenemos un par, y así sucesivamente con cada uno lo clasificamos si es un par, dos pares, todos diferentes, una tercia, tercia y par, póker o una quinta, ¿no? Ya que tenemos entonces la clasificación de cada número, ahora vamos a contabilizar cuántos quedaron en la categoría de todos diferentes, cuántos quedaron en la categoría de un par, de dos pares, de tercia y par, de tercia, de póker y de quinta. Y así es como se calcula la frecuencia observada, perdón. Si recuerdan, yo la frecuencia esperada les dije que esa la íbamos a sacar de la tabla, donde se multiplica por el número de aleatorios que estoy yo probando. En este caso tengo 30 números. Entonces, estos valores de la izquierda, yo los estoy sacando de esta tabla. Estos son los que ya están predefinidos. Y lo que estoy haciendo es multiplicarlo por n, que en este caso sería 30. ¿Ah? Entonces aquí se multiplica por 30 y así es como obtenemos la frecuencia esperada de cada categoría. Ahora el siguiente paso es entonces utilizar la fórmula para... aquí se encimó la fórmula, déjenme la acomodo.
Entonces el siguiente paso es a la frecuencia esperada restarle la observada, elevarlo al cuadrado y dividirla entre la esperada. Entonces tomamos 9.072 menos 8, eso se eleva al cuadrado y se divide entre 9.072. Y el resultado sería 0.12667. Y así se hace con cada una de las categorías. Al final esto se suma, todo esto se suma, toda esta última columna se suma y me da un valor de 30.00969. Ese es el estadístico que yo obtuve. Ahora tengo que ir a la tabla de chi cuadrada, que ahora ustedes ya saben cómo calcularla con la ayuda de la librería de Python. Y dice que con 0.5 y una libertad de 6 me da 12.59. Entonces ahora ya las puedo comparar. En este caso, fíjense aquí, el valor estadístico es 30 y yo esperaba que fuera menor a 12.59. Entonces, aquí se está rechazando que el conjunto sea independiente. Ajá, tiene que ser menor. Entonces, en este caso aquí no pasó la prueba. ¿Alguna duda o pregunta de este algoritmo? ¿Me lo puedes repetir? ¿Lo volvemos a repetir? Que tenía el micro apagado. ¿Hay alguna duda? Sí, profe, vuélvalo a repetir porque yo me revolví también. Ay, pensé que tenía el micrófono apagado. A ver, en esta primera parte, ¿alguien me puede decir qué entendió? Que sí le entendió, ¿no? Lo de si hay tercias, pares o Ajá. quintillas. Eso. O todos son ¿Aquí sí se diferentes. entendió esta parte o no? Sí, Digo, esa parte solo sí que la alguien entendí. alguien que no haya jugado nunca a póker puede tener duda, ¿verdad? No lo he jugado, pero sí la entendí. Ah, bueno. Entonces, alguien que no le haya entendido. Bueno, en esta parte no hubo duda. Ok. Aquí eran otros ejemplos. Nada más recordar que esta prueba la voy a poder hacer cuando mis números tengan 3, 4 o 5 decimales. Para esta prueba solo para eso me sirve ese tipo de tamaños de números decimales. Y estas tablas que vienen aquí las tengo que tomar en cuenta cuando vaya a calcular mi prueba. Tengo que tener a la mano esta tablita con las probabilidades por si el número es de 3 decimales, o es de 4, o es de 5. Ajá. Tengo que considerar mis tres tablas y vamos a ver que aparte tengo que yo calcular el valor de chi cuadrada contra el que me voy a comparar. Que nuevamente, dependiendo si mis números que voy a probar son de 3, de 4, de 5 decimales, el valor contra el que me compare va a ser diferente. Entonces, el procedimiento es determinar a qué categoría corresponde cada número, contabilizarlos para sacar la frecuencia observada y calcular el estadístico de chi cuadrada. Vamos entonces con el ejemplo. Yo aquí tengo los números aleatorios y etiqueto o digo a qué clase pertenece cada uno. Ah, dicen que aquí no hay duda, ¿o sí? No. Bueno, al menos El yo no. siguiente paso es contabilizarlos. Yo ya tengo en este caso, 7 categorías y tendría que, por ejemplo, que ver que donde todos los dígitos fueron diferentes son 8 casos. Aquí lo pudiéramos ir verificando, podríamos ir verificando en TD, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 casos donde todos fueron diferentes. Hay que ir contabilizando en qué categoría cayó cada número. Y ese valor es la frecuencia observada. De hecho, si hacemos la suma de esto, me tiene que dar la cantidad de números que yo tengo. Es decir, 30, ¿no? Entonces aquí sumamos y tiene que haber 30 números. Ahora, la frecuencia esperada
yo la voy a calcular y yendo a la tablita, que en este caso estamos viendo un ejemplo de 5, donde los dígitos que tiene cada bueno, los dígitos decimales que tiene cada número son 5. Entonces tengo que ir a la tablita de 5 y sacar estos números. Esta probabilidad ya es fija. Y la tengo que multiplicar por 30. ¿Por qué por 30? Porque son 30 los números aleatorios que tengo para la prueba. Entonces saco los estadísticos que ya vienen en la tabla, los multiplico por 30 y me da mi frecuencia esperada. Ya teniendo la frecuencia esperada y la observada, lo que hago es aplicar esta fórmula. ¿Se dan cuenta? Esto que está aquí en la última columna es de la fórmula que yo les di en el procedimiento, es nada más este lado. Todavía después faltaría sumarlos todos. Solo estoy tomando en cuenta esta parte, que es a 9.072 restarle 8 y elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 9.072. Y así es como yo saco cada valor. Ahora todos estos valores se suma toda esta columna y ese valor será mi prueba, que en este caso la suma dio 30.0969. Ahora resta compararlo contra el de la tabla. Si recuerdan, dijimos que buscamos una prueba de confianza del 95%. Entonces, estamos hablando en decimales, que sería una probabilidad del 0.95. Si a 1 le restamos 0.95, el valor de alfa sería 0.05. ¿Y 6 por qué? Pues yo les decía aquí también que en el caso de números con 5 decimales, el valor de la libertad debe de ser 6. Ajá. Y entonces si se dan cuenta aquí en esta parte, eso es lo que estoy haciendo. Decir que sea con 95% de confianza y con donde consideres las 5 clases diferentes para 5 decimales. Vamos a la tabla, extraemos ese dato y nos dice que es 12.59. Ajá. Aquí en este caso, nuestro estadístico que nosotros obtuvimos tiene que ser menor, pero resultó ser mayor, por lo tanto no pasó la prueba. Tenía que haber sido menor a 12.59 para que sí pasara la prueba. ¿Dudas, preguntas? Creo que no. ¿Ya quedó más claro? De hecho, Sí, ya quedó un poco más claro. si ustedes se ponen a analizar un poquito lo que hicimos en la prueba de la chi cuadrada de la uniformidad, es muy similar. La diferencia era que allá las categorías donde iba a caer cada número, si recuerdas, creo que eso tú me lo preguntaste, que era dividir 1 entre la cantidad de subintervalos que íbamos a crear. Y los intervalos, por ejemplo, sabes, creo que el ejemplo era que eran 10 intervalos y al dividir 1 entre 10 quedaban de 0.1. Entonces el primer intervalo era 0 y quedaba el siguiente del 0.1 al 0.2, del 0.2 al 0.3. ¿Sí recuerdas esa parte? Y entonces ibas Sí. contabilizando en cuál categoría caían. Aquí, si te das cuenta, es lo mismo, solo que ahora las categorías se están definiendo por probabilidad del juego del póker. Entonces, tú de acuerdo a los números que se repiten, los vas a clasificar en pares, 2 pares, una tercia y un par, en póker o en quintilla. Y así es como sacas la frecuencia. Y entonces, en realidad, ya cuando comparas tú el ejemplo de la uniformidad de chi cuadrada, realmente lo único que cambió es cómo generamos estos subintervalos, porque allá eran subintervalos y aquí son categorías. Pero al final se están calculando las frecuencias observadas, se están calculando las esperadas y se utiliza la misma fórmula. Entonces, después puedes comparar los videos o comparar la teoría y te vas a dar cuenta que es muy similar.
que lo único que está cambiando aquí en esta parte es que estamos utilizando estas categorías, ya eran intervalos. ¿Alguna otra duda o pregunta? Aprovechen, porque eso lo van a tener que ustedes programar. Bueno, pues si no hay dudas o preguntas, hasta aquí le dejamos. Nos faltaría revisar otras pruebas más, pero yo creo que con estas 3 van a tener suficiente para entretenerse semana y la próxima entreguen 3 proyectos o sus 3 pruebas. Si no hay dudas, Profesor, ¿y en los demás programas necesita importación de paqueterías? En los dos anteriores. no te alcancé a escuchar, ¿me podrías volver a repetir? ¿En los otros dos programas necesita importación de paqueterías o no? En los anteriores, en los que ya Ajá, se debieron de haber entregado. no, en Sí, estos dos sí, que... estamos. Ah, sí, te das cuenta. Nuevamente nos estamos basando en chi cuadrada, entonces tienen Ajá, que importar la librería de estadística de chi cuadrada, porque para todas se ocupa. Estas pruebas todas se están haciendo comparando precisamente con este valor estadístico. entonces para Bueno, en las este 3 caso pruebas aquí, que... esto es con la de la normal, la distribución normal estándar. También ya tienes esa librería, esa la vimos en el ejemplo de las medias. Luego, en la segunda de las medias, también nuevamente es otra vez con la ayuda de la distribución normal. Y la del póker sí es con la de chi cuadrada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues si no hay dudas, preguntas, como les decía, eso es todo. Hoy por la tarde, noche, les aparecerá ya su asignación para que hagan sus test y me los envíen la próxima semana. Les pido que los entreguen. Si alguno de ustedes no ha entregado los anteriores, haga el esfuerzo por entregarlos porque en esta ocasión voy a hacer una evaluación sumativa donde voy a considerar todos sus proyectos que me ha entregado. Como tal, no va a haber así como que un proyecto final. Y recuerden que ya, en teoría, me parece que ya esta semana comienzan los segundos parciales. Entonces, Profe, sí. digamos que no quedó del todo bien, o sea que el programa todavía le faltan cosas y ya se llegó a la fecha de entrega. ¿Lo puedo entregar de esa manera o debe ir finalizado? Lo puedes entregar, sin embargo, pues si no, yo al momento de revisarlo, si tú me dices, ¿sabe qué me faltó? Pero lo estoy terminando en estos días, se lo entrego, yo te lo considero. Ajá. Ok. O sea, lo importante es que, como les decía la vez pasada, aquí me interesa más que ustedes se esfuercen y que logren aprender algo de esto y no tanto de que se vuelva la pura acción de entregar por entregar, ¿no? Entonces, en ese caso yo prefiero tener esa libertad con ustedes y decirles, no, pues sí los espero, hasta antes de que sea la evaluación. Ya cuando les diga que ya va a ser la evaluación, pues ya no, ya tengo que asignar calificación, ya no les voy a poder modificar la calificación, ¿no? Por eso es que tienen que aprovechar en estos días que si yo de repente no les dejo tarea y saben que ustedes no terminaron, pues sigan trabajando en su proyecto. No sé si hay alguna duda, pregunta. Si no, de mi parte es todo. Y pues estamos en contacto. Cualquier duda, pregunta me pueden consultar. Bueno, pues nos vemos entonces. Cuídense y hasta luego.
Hasta luego, profe. Nos vemos.